sistema de vías que pondría el ferrocarril de vapor a circunvalar la isla de Puerto Rico. Los trabajos de construcción se iniciaron en octubre de 1888. La construcción de vías fue una tarea ardua que requirió de un gran esfuerzo físico por parte de los obreros españoles y puertorriqueños que fueron contratados para la tarea. Niños de 12 y 13 años, hombres descalzos y sin maquinaria, levantaron puentes, cruzaron montañas y murieron en el trabajo víctimas de la fiebre amarilla. Pero el esfuerzo mayúsculo de aquellos obreros hizo posible que ya en 1898 hubiese 370 kilómetros de vía férrea continua, de San Juan a Arecibo, de San Juan a Carolina, de Yauco a Ponce y de Aguadilla a Mayagüez. Al finalizar la guerra hispanoamericana y a pesar del cambio de soberanía, la Compañía de Ferrocarriles de Puerto Rico continuó su trabajo, administrada ahora por la American Railroad de Puerto Rico. En esta segunda etapa de su historia, fue construida la Estación Central de San Juan, diseñada por arquitectos franceses y administrada originalmente por el señor Georges Villard. La tarea más dura, la de conducir el tren de pueblo en pueblo, estuvo a cargo de maquinistas puertorriqueños que pusieron color y picardía en la infrahistoria del ferrocarril. Bendito sea Dios. Cuando empecé me daban 5 pesos por 15 días de aguador, dando agua en esta brigada, dándole agua a los peones, a los trabajadores. Después me sacaron de ahí y me metieron al taller, a los puentes, a trabajar, a calentar el remache y a con sufridor y a hacer barbaridad, hasta que me hice un hombre trabajando ahí. Después me enamoré, me gustaron las máquinas, lo que pasó a y dejamos el banco para irnos a correr máquinas, a pasar malos ratos. Y yo era uno de los que ponía el oído para oír cuando el tren venía, porque se podía oír a 50, 200 metros se podía oír. Y cuando oía el ruido, entonces venía y ponía la tabla de guardabarrera y pasaba el tren. Y después, ¿sabe lo que hacía? Que me acostaba a dormir, no había más nada. Ahí trabajé como un año, ganaba $15 mensual, por 30 días, 50 centavos por 12 horas. Así estuve, como Dios me ayudó, comiendo bollos de pan y cositas así. Más tarde pasé a trabajar a la villa, de peón, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, me ganaba 6 reales. Ya era un sueldo más grande y era de día, ya estaba contento porque era de día. 3 pesetas. De ahí me fui acomodando poco a poco, fui cogiendo experiencia. El jíbaro llegó a acomodarse porque yo era un jíbaro allá Isabela, que vine ahí y hasta que fui a trabajar, me llamaron a trabajar en los trenes de guardafreno. El último que iba a traer el vagón era yo, me estaba guardando el vagón ahí. Y ahí tuve bastante tiempo, bajo sol y agua y sereno, y por ahí por Oaxaca y toda esa parte por ahí. Para ganarse unos 30, 40 chavos era lo que se ganaba. Cuando se encontraba uno en una estación de esa con una parte que vendían pitriches, pues ahí le entraba uno. Porque si no era así, uno no podía vivir ni trabajar. De tan peligroso que era eso. Conjuntamente con el maquinista, aparecen otros personajes, vendedores de todo tipo que ofrecían a viajeros la especialidad de cada pueblo. En este sentido,
El sistema de trenes proveyó trabajo indirecto a cientos de personas y propició el desarrollo comercial de ciertos pueblos. El sector en el que mayor impacto tuvo el sistema de trenes fue el agrícola. Por siglos habíamos dependido de bueyes y caballos para la transportación de nuestros bienes agrícolas. Nuestra producción dependía de un arduo esfuerzo físico, de métodos rústicos de producción. La infraestructura creada por el sistema de trenes agilizó la transportación de la caña a la central azucarera. Aún antes de que pudiéramos contar con la maquinaria adecuada para labrar la tierra y procesar la caña en azúcar, el tren adelantó pasos en el desarrollo de una industria azucarera. Fue el tren el primer indicio de los nuevos procesos que se iniciaban en la isla. Nuevas herramientas de trabajo se sumarían a esa veloz máquina para culminar en una época de grandes cambios sociales. El impacto del tren se extendió a todo tipo de actividades, incluyendo los nuevos procesos políticos del país. Yo veía que traían unos vagones, que son los vagones que traían el azúcar. Esos vagones los preparaban para traer gente de los campos, vívaros de esos de los campos. Ellos le ofrecían una muda de ropa y le daban un par de pesos y lo encerraban allí hasta el día de las elecciones en la parada 11, que era aquella, ¿verdad? La parada 11. Había una casa grande con un corral y ahí lo encerraban. La pobre gente venían ahí. Eso fue en el 32, que fue que le dieron el primer voto a la mujer, ¿verdad? En ese año. Yo no voté en el 32, porque yo tenía todavía edad. Señores, acercándose a la contienda electoral para las elecciones generales que se celebrarán en noviembre de este año, esta dirección quiere recordar a todo su personal su posición en el asunto, de acuerdo con sus normas y sus costumbres. Ella mantiene el debido respeto para todos los credos políticos. En la contienda, igual a una posición de absoluta neutralidad. Los empleados de esta compañía
pueden abrigar la completa seguridad de que, cumpliendo con los deberes de sus respectivos cargos, no tienen nada que temer en cuanto a la seguridad de sus puestos en la empresa. Con la ayuda del tren, el primer partido de masas que surge en el país logra expandir su campo de influencia. Cuando ese tren llegó y pitó, todos dijimos, acabábamos de ganar los juegos antes de comenzar. Fue un impacto emocional enorme la llegada del tren del colegio. Todo este gran stand, estas tribunas, estaban llenas de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y público deportista. El regreso fue lleno de alegría por cuanto habíamos ganado la justa, y aunque las horas no eran las más propicias, ya que viajábamos de noche, el bullicio, la alegría, el canto, llenó todo el camino. ¿Qué cuentas le dimos a la compañía del tren y a don Fernando Segrí? Una bombilla. Barceloneta de Sisto Escobar, Arecibo, Camuy con Atillo y Quebradilla volvió a patinar. La máquina patinaba cuando salió de Zaguán, vayamos mejorando y mira que volvió a patinar. Ya pasamos el río Oaxaca y en los túneles pronto vamos a entrar. Ahora viene Isabel Aguadilla y en Rincón volvió a patinar. La máquina patinaba cuando salió de Zaguán, vayamos mejorando y mira que volvió a patinar. Llegamos de noche ya cansados de tanto viajar, San Germán, Hormiguero, Yañaco, Cabo Rojo con San Sebastián. La máquina patinaba cuando salió de Zaguán, hallamos el dorado y que llegaba a volver a patinar. Ya llegamos a Yauco, señores, Guayanilla en la orilla del mar, y llegamos a la Perla que Ponce, donde queda la estación central. La máquina patinaba cuando salió de Zaguán, hallamos el dorado y que llegaba a volver a patinar. Jamás